agarra lo poco que puede agarrar. Personas asesinadas. De paz de Petro contra Paz. NTN 24 presenta especial periodístico Paz Total, del sueño a la pesadilla. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Del Congreso. Siguiente punto del orden del día. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. El proyecto de paz total, impulsado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pareciera ha fracasado en su objetivo de reducir la violencia y negociar con los grupos armados ilegales. Hoy, el 71% de los municipios colombianos enfrenta amenaza de estas estructuras, con una presencia confirmada en 790 localidades, lo que ha recrudecido la crisis humanitaria en regiones como el Catatumbo, en el Chocó y en el Cauca. El país ha visto un fortalecimiento de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, con más de 20.000 hombres en armas y un continuo reclutamiento de menores de edad. El enfoque del gobierno basado en ceses al fuego bilaterales, sin exigir concesiones previas, ha permitido que estas organizaciones consoliden su control territorial y refuercen sus economías ilícitas, mientras la población civil sigue expuesta a desplazamientos, confinamientos y asesinatos. Es por ello que la paz total ha pasado de ser un sueño a convertirse en una pesadilla. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno. Contraguerrilla entrando a la parada. Estamos en el total abandono por parte del Estado. ¿Escucharon los sotazos? ¿Escucharon los dos bombazos? Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia. En este momento pues tenemos un gobierno progresista que nos inspira confianza. Dentro de poco tiempo vamos a ver una contraofensiva en el territorio de otra dimensión y Petro en este momento entonces está protegiendo a esta banda narcotraficante. Es que
están prendiendo las tanquetas. La situación del Catatumbo enseña lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Los invitamos a sumarse al debate en nuestras redes sociales, @NTN24 en todas las plataformas, con el hashtag Paz Total o Fracaso. La promesa de la paz total en Colombia se desvanece entre los ecos de los fusiles y el escepticismo creciente de la ciudadanía. A pesar del discurso esperanzador del gobierno, los diálogos con grupos armados han naufragado una y otra vez, mientras el país se estremece con nuevos combates, masacres y desplazamientos forzados. El proceso, lejos de consolidarse, parece fragmentarse ante la falta de voluntad real de varios actores ilegales que negocian con una mano mientras siembran terror con la otra. La paz no puede ser solo una bandera política, necesita coherencia, firmeza y resultados tangibles. En la próxima hora, usted verá una radiografía de la cruda realidad que hoy vive el pueblo colombiano. Cada día, en cientos de municipios de Colombia, la violencia sigue acechando a la población civil. Un informe de la Defensoría del Pueblo ha revelado una cifra alarmante. El 71% de los municipios colombianos está bajo amenaza de grupos armados ilegales. La guerra no ha cesado, solo ha cambiado de rostro. Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales de los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos los grupos armados se han fortalecido. Los grupos armados hoy tienen influencia en 73% de los municipios del país, esto es, en 809 de ellos. Los tentáculos del conflicto se han expandido y consolidado en 790 municipios del país. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han fortalecido su presencia y control territorial, aumentando su pie de fuerza por encima de los 20.000 hombres. Gustavo Petro nos va a devolver a Colombia con unos 26.000 hombres en armas, que significa volver al 2010, unas épocas violentas, difíciles para los colombianos. Estas estructuras, cada vez más organizadas, han convertido el reclutamiento de menores en una de sus estrategias más crueles para perpetuar su dominio. El negocio, el narcotráfico y la conexión con redes criminales transnacionales les permiten financiar su expansión. La paz total cada día demuestra que ha sido un fracaso total. Eso ha sido un sueño sacado de los cabellos del presidente, que sin duda alguna lo que ha mostrado es que se ha convertido en un infierno para el pueblo colombiano. En regiones como el Catatumbo, norte de Santander y el Bajo Cauca antioqueño, la población sufre las consecuencias más devastadoras de esta guerra sin tregua. Me duele el Catatumbo, me duele Colombia, me duele todo el país, porque hay muchas personas inocentes que están pagando en la guerra cosas que no tenemos por qué vivir. En el Catatumbo, más de 63.000 personas han sido víctimas de desplazamientos forzados o confinamiento, atrapadas entre el fuego cruzado de los grupos ilegales. Más o menos el 40% de los desplazados son niños y niñas. Esto nos ha significado pues un escenario muy duro para lograr una protección integral y pues bueno, cualquier escenario de guerra, de combate, las primeras víctimas son los niños y las niñas. Allá decían que iban a sacar a todo el mundo, a matar a la gente y todo el mundo le daba miedo.
quedó mucha gente en la carretera. En departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, norte de Santander y Nariño, el ELN ha fortalecido su influencia, extendiendo su poder hasta las fronteras con Venezuela y Brasil. La paz total generó la mayor crisis humanitaria en Colombia que no se había visto desde hace 30 años. Nos regresamos 30 años. Un desplazamiento forzado de más de 52.000 personas en Colombia no se había visto nunca. El confinamiento de casi el 70% de la población en Chocó no se había visto. El reclutamiento forzado, como dijo la Defensoría del Pueblo, incrementó de 12 jóvenes a casi 409 en denuncias el año pasado. Las masacres volvieron a crecer. De hecho, en el Catatumbo han muerto más de 60 personas oficialmente y 20 que están por definir. Ese es el mismo tamaño de esas masacres terroríficas de los paramilitares en El Salado o de las FARC en Bojayá. La mayor crisis humanitaria se ha generado en el tiempo de la paz total. La paz para muchas comunidades es solo un espejismo. La guerra sigue viva, transformándose y adaptándose, mientras miles de colombianos continúan atrapados en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Revisemos la expansión de los principales grupos criminales en Colombia. Empezamos con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional o ELN, que según informes acumula 6.000 integrantes en 231 municipios y que actualmente se encuentra en 20 de los 32 departamentos del país. Un aumento del 7% frente al año 2023 y un aumento del 26% frente al año 2022, año en el que inicia el gobierno de Gustavo Petro. Pero para que nuestros televidentes entiendan en casa la magnitud de la presencia del ELN, en el mapa de Colombia, aquí se encuentra Bogotá, la capital, toda completamente rodeada por grupos criminales. En este caso, el ELN, uno de los grupos que mayor número de integrantes tiene en este momento el país. A lo largo de más de 50 años, el Estado colombiano ha establecido 9 mesas de negociación con el ELN. En cuanto al gobierno de Gustavo Petro y su fallida promesa de firmar la paz con este grupo en los primeros 3 meses de su mandato, los diálogos se reanudaron en 2022, logrando un cese al fuego de un año, que finalizó el 3 de agosto del 2024, sin alcanzar un acuerdo definitivo. En enero de 2025, el presidente Petro suspende las negociaciones debido a los nuevos actos violentos atribuidos al ELN en distintas regiones del país. Ahora, es que Colombia, el descaro del ELN no tiene límites. En el Catatumbo, donde la violencia es el pan de cada día, este grupo armado se atreve a hablar de paz mientras impone su ley a punta de balas. Entre secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados, la población sobrevive atrapada en un infierno que el gobierno parece incapaz de controlar. Desde lo más profundo del Catatumbo, con fusiles en mano y camuflaje, y entre la espesura de la montaña, los comandantes de esta guerrilla se presentan como los defensores del pueblo. Ricardo y Silvana Guerrero, líderes del Ejército de Liberación Nacional en la región, hablan con soltura frente a las cámaras, proclamando que la política de paz del presidente Gustavo Petro ha fracasado, mientras sus hombres patrullan con total impunidad. Si siguen llegando más militares al territorio, lo más seguro es que la confrontación va a seguir, porque nosotros nos vamos a defender. Y nos vamos a defender como fuerza insurgente, vamos a defender nuestros acumulados, porque en 50 años hemos acumulado en este Catatumbo. Habla de una supuesta resistencia insurgente, de una lucha que según él acumula 50 años en el Catatumbo, pero la realidad es otra. La guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC ha dejado más de 80 muertos y más de 63.000 desplazados solo desde enero. Esto de acuerdo a los reportes de las personerías municipales de la zona. Silvana Guerrero va más allá y acusa al gobierno de Petro de proteger a los disidentes del Frente 33 de las FARC.
la política de paz de Petro fue un fracaso. En este momento, ante los pocos meses que le quedan, el hombre tiene como ya última carta o as sobre la manga, como decimos, sobre la mesa, es un proceso dizque de diálogos con este grupo del 33 de la banda de las FARC. Un aviso de que la violencia seguirá desangrando a Colombia, mientras el ELN mantenga su control territorial con sangre y fuego. Y como si su descaro no fuera suficiente, Ricardo niega la presencia del ELN en Venezuela. No hay posición interna en otro lado de la frontera, sí estamos en la frontera. Precisamente las últimas conversaciones están dando en la línea frontera. Si tú vas al otro lado vas a encontrar pues, el ejército venezolano y no vas a encontrar campamentos. Si subiesen, pues ya hubiera salido a la prensa con semejante ofensiva que hizo el ejército venezolano sobre ese territorio, inclusive con información de alguna manera del gobierno colombiano. Y no pasó, no pudieron mostrar nada, no ha salido un solo campamento en la frontera. Pero los hechos contradicen su relato. Testimonios de pobladores, informes de inteligencia y operativos militares han evidenciado la presencia de esta guerrilla en territorio venezolano, operando con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. No me le rindo a nadie y solo obedezco al pueblo soberano. El Ejército de Liberación Nacional tiene no solamente estrecha relación con el régimen venezolano, sino que fue precisamente la presencia de Nicolás Maduro desde que llegó a Miraflores lo que le abre las puertas al ELN para que haga vida en Venezuela y además lo relaciona con las Fuerzas Armadas venezolanas. Mientras el ELN siga imponiendo su ley en el Catatumbo y más allá de la frontera, la paz será solo un espejismo, pese a que ellos mismos aseguran que sus ataques no son contra el pueblo. Nuestros fusiles no apuntan nunca en contra del pueblo. Estas armas que nosotros portamos son para defender precisamente a esa población, a ese pueblo, en esa lucha, en esa opción de vida que cada hombre y cada mujer que pertenece a esta organización eligió de manera consciente y voluntaria. ¿Consciente y voluntaria? La realidad es otra. Evidentemente Colombia no puede tolerar la escogencia de un niño como una decisión autónoma. El reclutamiento de menores en el país ha venido creciendo exponencialmente, llegando a unas cifras que son absolutamente dramáticas y que tienen además temas que son inaceptables, como niños que se los llevan con la promesa de una mejor vida cuando en realidad los vuelven carne de cañón. Y hemos descubierto además que hay fosas comunes donde entierran todos los niños que asesinan. Hacer fosa común, hacer sepulturas y meter día bastantes en un solo hueco porque pues el cementerio no está capacitado para meter unos 50, unos 60. Dios no quiere, pidiendo a Dios que nos guarde y nos proteja de eso, ¿no? Sus líderes insisten en justificarse, en victimizarse, pero las imágenes de sus hombres armados, de los desplazados y de los muertos cuentan una historia diferente. Primera pausa, al regreso. Hablamos sobre la presencia en territorio nacional de otras agrupaciones criminales y el desolador panorama al que se enfrentan líderes sociales en el país. Opine en nuestras redes sociales con el hashtag Paz Total o Fracaso. Ya regresamos con Paz Total, del sueño a la pesadilla, por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros. Para analizar el aumento de estos grupos criminales en la región, saludamos hasta ahora al representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid. Representante, bienvenido a NTN 24.
Muchas gracias a ustedes por permitir esta oportunidad para tratar un tema tan importante para Colombia. Representante, en primer lugar revisemos la presencia del Estado Mayor Central de las FARC-EP, la principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016. Actualmente cuentan con 3.500 integrantes en 209 municipios de 22 de los 32 departamentos del país. Esto bajo el mando de los diferentes frentes y columnas disidentes que operan en regiones específicas de Colombia, la mayoría de ellas bajo el mando de alias Iván Mordisco. Hablemos también sobre la Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal fundado en 2019 por excombatientes de las FARC, como alias Iván Márquez, El Paisa y Jesús Santrich, quienes retomaron las armas alegando un incumplimiento del Estado en el acuerdo de paz de 2016. Esto inspirado en la histórica República de Marquetalia. El grupo buscó revivir la lucha armada con una ideología marxista y ha estado involucrado en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Actualmente este grupo cuenta con 1.751 integrantes en 41 municipios de 7 de los 32 departamentos en Colombia. Representante, hablemos sobre estos dos grupos armados en Colombia, porque en realidad preocupa que se hayan hecho estas mesas de diálogo con dos grupos que ya en el pasado demostraron que no tienen ninguna voluntad de diálogo hacia una paz. Lo que es claro es que el gobierno actual, con esa política de paz total que yo siempre he denominado que eso es un árbol envenenado que no podrá dar un fruto diferente a un fruto envenenado, pues les ha otorgado un plan de beneficios absoluto a esta serie de grupos, puntualmente los que usted acaba de denominar las disidencias y la Marquetalia. Con uno y otro han pretendido darle de nuevo un carácter político. Unos que nunca llegaron a la mesa cuando tenían todas las facilidades y bondades del Estado durante el gobierno Santos para hacerlo, se dedicaron al narcotráfico. Y otro que a la luz de los acuerdos que nosotros rechazamos de La Habana denominan desertores, que es Iván Márquez, compañía y las personas que usted acaba de referenciar, varios de ellos asesinados por cruces de cuentas entre narcos, porque al final del día eso es lo que terminan siendo. No obstante, unos que no llegaron ni otros que defraudaron ese acuerdo que la mayoría de colombianos rechazamos, hoy tienen la mano tendida nuevamente por parte del gobierno Petro, que en ese plan de beneficios pues lo único que les ha dado es prebendas, concesiones, facilidades, mientras estos grupos todos los días se fortalecen más y ganan más número de hombres en armas y más poder territorial. Representante, dejemos de lado lo que son las disidencias de las FARC, porque el Clan del Golfo, que también fue conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es considerado como uno de los grupos criminales más grandes y peligrosos del país. Surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y fue consolidado por el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Actualmente este grupo cuenta con 5.000 integrantes en 316 municipios de 24 de los 32 departamentos del país, un aumento del 17% con respecto al año 2023. Representante Cadavid, en el caso del Clan del Golfo, ¿cree usted que su inclusión en la estrategia de paz total legitima estructuras criminales y distorsiona el concepto mismo de un diálogo de paz? Lo que sucede con el Clan del Golfo es que el gobierno de manera caprichosa a unos grupos les dice que con ellos hay diálogos y con otros no. Es el caso del Clan del Golfo, en donde además, o autodefensas gaitanistas, como también se denominan, donde además en la estructuración y visión jurídica que hoy tiene el gobierno para ofrecerles solamente cabe el sometimiento a la justicia, mientras que a los demás los tratan como agentes políticos. Lo que sucede con el Clan del Golfo además es que en varias zonas de Colombia la misma ciudadanía ya los ha empezado a asumir como la autoridad de facto en esos territorios. Hay zonas de Colombia donde es el Clan del Golfo el que define qué se hace y qué no se hace, y esa ciudadanía ha empezado a aceptar como un código de normalización
esa presencia ante la ausencia de Estado y pues por supuesto ante la ausencia de combate frontal a esas estructuras. Es un gran problema, además ha ganado un gran respaldo popular en algunas zonas de Colombia, como lo acabo de decir. Gran parte del territorio se han convertido en autoridad, gozan de legitimidad de la ciudadanía en algunas zonas de Colombia ante la ausencia, y pues lo único que el gobierno Petro elaboró durante estos años fue nada, documentos vacíos, porque no creó ni una estrategia militar, pero tampoco una estrategia de salida jurídica para esos grupos. Ahora, representante, lo invito a que veamos unas cifras que reflejan esa violencia que vive el país. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, la violencia contra los líderes sociales no ha cesado. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, entre 2022 y lo que va de 2025 han sido asesinados al menos 588 líderes sociales. Una cifra que refleja la persistente amenaza que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios en el país. Solo en 2023 se registraron 188 homicidios, mientras que en 2024 la cifra fue de 173. En lo corrido de 2025 ya se contabilizan 38 asesinatos, lo que evidencia que pese a los esfuerzos del gobierno, la protección de los líderes sigue siendo una deuda pendiente en Colombia. A la alarmante cifra de líderes sociales asesinados se suma otra tragedia silenciosa, la de los firmantes del acuerdo de paz. Desde que comenzó el gobierno de Petro en el año 2022, al menos 130 excombatientes que dejaron las armas han sido asesinados según INDEPAZ. En 2023 se reportaron 44 homicidios, la cifra más alta de este periodo, seguida por 31 en 2024 y 13 en lo que va del 2025. A pesar del discurso de paz total y los compromisos con la implementación del acuerdo, la vida de quienes apostaron por la reconciliación sigue siendo y está en grave riesgo. Ahora, la violencia colectiva también ha marcado el gobierno de Gustavo Petro. Desde su llegada al poder en 2022, INDEPAZ ha registrado un total de 277 masacres, con al menos 911 víctimas. Aunque en lo que va a 2025 se han reportado 14 masacres con 44 víctimas, la tendencia en años anteriores fue alarmante. 93 masacres en 2023 y 94 en 2022. Ambos con un saldo de 300 personas asesinadas, mientras que en 2024 se contabilizaron 76 masacres que dejaron un total de 267 víctimas. Representante Cadavid, ¿qué impacto ha tenido en Antioquia, específicamente en los territorios más afectados por la violencia, la presencia de estos grupos armados en medio de los acercamientos con el gobierno? ¿Se ha fortalecido su poder de facto mientras se negocia? Es absolutamente cierto, es así. 2 o 3 subregiones del departamento de manera específica, el norte de Antioquia con presencia de las FARC, el Bajo Cauca con presencia del Clan del Golfo y otras estructuras disidentes, y la subregión de Urabá. Es allí precisamente donde se han ido convirtiendo en el poder de facto de lo que ha sucedido y cada vez más empoderados. Pues por supuesto, ya no ven al Ejército Nacional o a la institucionalidad o al Estado colombiano como el referente para dirimir un conflicto. Estamos retornando a las viejas épocas donde para dirimir cualquier situación entre vecinos o entre habitantes buscan precisamente a esas estructuras criminales, y eso es de los temas más delicados. No solamente que no haya presencia del Estado, sino que pierda su legitimidad. Y quiero decir algo de una manera muy puntual. Todo ese recuento que bien acaba de hacer usted con las cifras frente a los homicidios de los líderes sociales en Colombia, a los firmantes de paz, donde hay muchos de ellos que retornaron inclusive en filas a los grupos armados al margen de la ley. Otros no, pero la ausencia de justicia real en el marco de ese proceso ha causado que muchas de las anteriores víctimas de esas personas que luego firmaron el acuerdo hayan querido tomar justicia por mano propia. Y ese es el balance de lo que hoy sucede. Y frente a la muerte de los crímenes o los líderes sociales en Colombia, el actual gobierno, cuando era oposición, no había día que no señalara la responsabilidad directa del presidente de la época.
hoy no ha tenido la capacidad institucional para frenar un flagelo que es absolutamente destructivo del tejido social en Colombia, como es la muerte de líderes sindicales, sociales, ambientales, etc. No hubo respuesta y ya les faltan 15 meses para terminar el gobierno y definitivamente se quedaron fue en discursos, no en acciones que resuelvan este flagelo. Representante, tenemos una breve pausa comercial. Ya regresamos para seguir analizando la presencia de estos grupos armados en territorio colombiano. Opine en nuestras redes sociales con el hashtag Paz Total o Fracaso. Ya regresamos con Paz Total, del sueño a la pesadilla, por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos. Ahora, pese a este panorama y la cruda realidad que vive la mayoría de los colombianos a causa de la expansión de los grupos criminales en el país, el gobierno, al parecer, vive otra realidad. Hablamos con Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC, para conocer el balance de esta política a casi 2 años de su implementación. Y según él, es bastante positivo. Escuchemos. Bueno, creo que pues ha salido bien el haber adoptado una política pública para garantizar el derecho a la paz, el artículo 22 de la Constitución Nacional, que obliga en toda circunstancia y momento al Estado y a los gobiernos trabajar por una paz, por una convivencia pacífica en Colombia. Es decir, que los gobiernos no pueden escoger y decir, soluciono estos problemas, atiendo estas violencias y otras no. Se ha formulado, está en el plan de desarrollo con una estructura bastante fuerte, pero yo creo que lo que ha sido como más problemático es que se ha identificado paz total casi de manera exclusiva con diálogos con grupos armados. Y de la paz total tiene un ámbito mucho más amplio porque está la implementación de los acuerdos de paz anteriores, sobre todo el de 2016, la implementación de transformaciones territoriales de bienestar que están en el plan de desarrollo, las conversaciones de paz con grupos considerados con un estatus político y conversaciones con otros grupos llamados estructuras criminales. Los resultados han sido todavía muy desiguales. Tenemos algunos procesos andando, particularmente con algunas fracciones, porque tenemos una paz total, pero con grupos muy fraccionados, muy regionales. Tenemos un periodo histórico distinto al periodo anterior con las FARC. Y entonces hay algunos resultados en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador y Perú, también en las conversaciones en la Amazonía, en algunas regiones de Antioquia y en Catatumbo, y grandes dificultades, lo que se refiere con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias que encabeza Iván Rosado Mordisco. Entonces digamos que tenemos un resultado agridulce a la fecha. No se puede decir que ha fracasado la paz total, porque es que la paz no puede fracasar nunca, es un propósito, pero sí ha pasado por dificultades. Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC. Representante Cadavid, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones? No, pero ¿cómo no va a haber un fracaso con una mirada tan torpe como la que acabamos de escuchar? Pues por supuesto que es pura retórica y decir que es que la paz no puede fracasar porque es un propósito. No, eso es retórica y discurso. Aquí hay unos hechos concretos y unas responsabilidades precisas que tiene que asumir el gobierno nacional, estos negociadores que han fracasado y pues por supuesto también los congresistas que le permitieron el instrumento de ley de paz total. Es que hay un texto que llevaron al Congreso de la República, que aprobaron, que le permitieron instrumentos al gobierno nacional como el del llamado cese bilateral o los llamados acuerdos parciales, que no era más que concederle a esos grupos criminales pretensiones aun cuando no hubieran terminado la negociación. Eso lo incorporaron desde este gobierno con esos congresistas. Además, debo decir, en días recientes hicimos un debate de control político que le tocó al nuevo ministro de Defensa, general retirado, a quien le dijimos que no queremos que fracase. Pero cuando fuimos a hacer el reproche sobre ese instrumento de la ley del 2022, que es lo que trae esta consecuencia, todos los congresistas que apoyaron esto ya no estaban en el recinto.
Ahí tiene que haber responsabilidades y pues por supuesto que hay una absoluta desconexión total y no solamente eso, parecen más que desconectados en una realidad o un mundo paralelo escuchando a Camilo González Pozo. Le agradecemos al representante de la Cámara, Hernán Cadavid, por el departamento de Antioquia por estos minutos. Gracias, representante. No, a ustedes muchas gracias por poner en el foco y el objeto del país un tema tan importante. Gracias. Una feliz tarde. Continuamos. Y al mismo tiempo, Colombia enfrenta hoy una crisis sin precedentes en materia de cultivos ilícitos. Según cifras de la Oficina de la ONU, en 2023, el país alcanzó un récord de 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y la drástica reducción en la erradicación forzada bajo el gobierno de Gustavo Petro, lo que ha agravado aún más este problema. En medio de este panorama, la canciller Laura Sarabia propuso ante la ONU excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas, argumentando su potencial en usos industriales y su bajo impacto nocivo en estado natural. Sin embargo, resulta contradictorio hablar de una reforma global mientras el país está inundado de coca y el narcotráfico sigue en auge. Colombia está inundada de coca y el gobierno de Gustavo Petro parece no tener control sobre la situación. Los datos del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito son contundentes. En 2023, el país alcanzó un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, un crecimiento del 10% en comparación con el año anterior, consolidando a Colombia como el mayor productor de cocaína en el mundo. El dato más alarmante es el incremento del 53% en la producción potencial de cocaína pura, que alcanzó las 2.664 toneladas. Es un tsunami de droga que desborda las instituciones. Este gobierno ha permitido que los cultivos avancen sin ningún tipo de control. Hoy ya no tenemos ni erradicación manual ni aspersión aérea. Y el Estado los enfrentará. El gobierno de Petro, en lugar de enfrentar con determinación este problema, ha optado por una política de sustitución de cultivos que ha demostrado ser ineficaz. Sí, acá la mayoría, me atrevería a decir que un 80-90% votamos por Petro. Votamos porque yo también lo hice y se suponía que era el gobierno del cambio. Y mire ahora cómo nos ataca, cómo nos trae en guerra. En vez de llegar a nuestro territorio con inversiones, con ayudas a nuestros campesinos, a nuestras veredas, nos llega esto a atacarnos, a vulnerarnos. Su propuesta de convertir la coca en un negocio lícito y de frenar las erradicaciones forzadas ha sido un regalo para los grupos criminales que controlan la cadena del narcotráfico. Si por decir algo, el ejército puede entrar y no venían otros grupos detrás, claro, se veía el cambio. Pero es que si quieren entrar el ejército y vemos otros grupos detrás, donde lo único que nos queda es la muerte. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se han fortalecido con la falta de acción del gobierno, expandiendo sus territorios y consolidando el dominio de las zonas cocaleras. Mientras tanto, los campesinos siguen atrapados en una economía ilegal que los somete a la violencia y a la explotación. Eso se da allá en las torres, criminalmente ellos diarios tiran, hasta anoche estaban tirando bombas criminalmente por acá cerca de los pueblos. Ese Cafir que le dicen, ese avión vino anoche y tiró un bombazo también criminalmente temorizando el pueblo, que es lo único que hace daño nomás. De la torre, allá en la torre está el ejército y lo único que hace es tirar bombas criminalmente. Algún dice que es que es un guerrillero, es mentira, aquí no es que es puro campesino. Cauca y Chocó concentran el 40% de los nuevos cultivos, con una expansión sin precedentes en zonas donde antes no se registraban siembras de coca.
La ONU advierte que la nueva geografía de la coca está acompañada de un aumento de la violencia contra líderes sociales, el deterioro de la seguridad y la consolidación de otras economías ilegales, como la minería de oro de aluvión. Mire, lo de Suárez, que es el municipio de la señora vicepresidenta, es absolutamente dramático. Allá hay, y hay que decirlo claramente, casas donde reclutan los niños. Hay una unión de los grupos ilegales para coger los niños. Incluso se dice que por allá están parte de las fosas comunes donde los entierran porque los ponen de carne de cañón. Allá los grupos ilegales son dueños de algunos negocios en el pueblo y entonces delinquen y luego se esconden en esos negocios, se ponen ropa de civil y las autoridades no pueden dar con ellos. Lo que ha venido pasando en Suárez durante el gobierno Petro es absolutamente dramático porque el miedo se tomó ese municipio. El panorama es desolador. Mientras la administración Petro insiste en teorías sobre el fin de la guerra contra las drogas, el país se desangra. Yo les pediría al gobierno que nos dejen como antes, si no quiere que no haya inversión social, si no quiere que no haya nada, pero que nos dejen vivir tranquilos. Y no diga el presidente que va a recuperar una región que nunca le ha pertenecido, porque acá nadie ha invertido nada. No hay control sobre las rutas de tráfico, no hay un plan efectivo para la erradicación y las comunidades cocaleras siguen abandonadas a su suerte. La cocaína colombiana sigue inundando los mercados internacionales y las estructuras criminales se fortalecen ante la indiferencia del gobierno. El país está perdiendo la batalla y el tiempo para reaccionar se agota. Una nueva pausa y al regreso hablamos sobre el ejército colombiano, históricamente reconocido a nivel internacional y que hoy atraviesa una de sus peores crisis. Recuerde opinar en nuestras redes sociales @NTN24 con el hashtag Paz Total o Fracaso. Ya regresamos. Ya regresamos con Paz Total, del sueño a la pesadilla, por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar con nosotros. Entre tanto, el ejército colombiano atraviesa una crisis que no solo se manifiesta en el Catatumbo, sino en todo el país. La reducción del pie de fuerza, el desmantelamiento de unidades clave y la corrupción han erosionado su capacidad de respuesta ante el crecimiento de grupos armados ilegales. Mientras el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo expanden su control territorial, el gobierno parece paralizado, sin una estrategia clara para frenar el avance del crimen organizado. La política de paz total ha derivado en una impunidad disfrazada de diálogo, debilitando aún más la autoridad del Estado en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Si el ejército no recibe el apoyo y la reestructuración urgente que requiere, Colombia seguirá cediendo territorio ante el caos, dejando a la población civil a merced de grupos que solo entienden el lenguaje de las armas. La guerra avanza sin tregua en Colombia, pero el ejército, la última línea de defensa de la nación, enfrenta una crisis sin precedentes. No, pues una total pesadilla. Analizando desde cualquier punto de vista, cuantitativo o cualitativo, la paz total lo único que ha servido es para un fortalecimiento, un incremento de todos los grupos armados organizados, de aparición de nuevas bandas criminales y de un control territorial en grandes regiones del país. Son más de 14 departamentos. En el Catatumbo, una de las zonas más violentas del país, el conflicto entre el ELN y grupos disidentes de las FARC ha dejado cerca de 80 muertos. Recuperar la seguridad en Colombia va a ser más complejo, porque hay una multiactorialidad de muchos actores y factores de inestabilidad que la van a hacer más compleja para recuperar por lo menos el terreno que habíamos ganado en más de 25 años atrás. La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue contundente en el discurso: suspender los diálogos de paz y ordenar la ofensiva militar. Pero en la realidad, la fuerza pública
carece de los recursos para sostener la guerra. Retrocedimos 25 años porque hemos perdido espacio que solo en 2 años y medio ha representado 25 años de la acción de los diferentes gobiernos, del Estado, de la fuerza pública, para recuperar muchas regiones que ahora las perdimos en este corto tiempo. De manera de que, evidentemente, la paz total del presidente Petro es un gran fracaso, un fracaso total. En el último año, el número de efectivos militares se redujo de 2.003 a 172.000. Mientras tanto, los grupos armados ilegales han crecido un 14%, con el ELN sumando 500 nuevos combatientes a sus filas. Duele la muerte de los héroes. Con este gobierno lo hemos visto, les duele más la muerte de bandidos cuando hay bombardeos o sucede algo que la muerte de los héroes de la patria, partiendo de que dice que ellos no son los únicos héroes. E incluso recordemos que al inicio prohibió que se hiciera el homenaje a los héroes, entonces ha sido muy difícil. A uno como soldado de la patria que vio morir hombres, compañeros, amigos, familiares, y vio todo lo que tuvo que vivir el país 25 años atrás para medio llegar a alcanzar una relativa estabilidad, como usted bien lo mencionó, ya a cualquier parte de Colombia podíamos ir, las regiones en realidad críticas eran muy pocas, 2, 3 regiones, de resto ya los colombianos podíamos viajar con tranquilidad. La flota aérea del ejército está en el suelo. El 60% de los helicópteros no pueden volar por falta de mantenimiento o combustible, y los pilotos han visto reducidas drásticamente sus horas de entrenamiento. Sin poder aéreo y con tropas mermadas, la capacidad de reacción del ejército está en jaque. Yo espero que con la llegada del general Sánchez esto se haya revertido y que en realidad le haya hecho caer en cuenta al presidente la importancia de que la obsolescencia de las fuerzas está llegando a su límite. A la crisis operativa se suma la desarticulación de las fuerzas de tarea conjunta, una decisión del gobierno que ha limitado la capacidad de realizar operaciones de gran envergadura. Sin estrategia clara, el ejército ha pasado de ser una fuerza ofensiva a una institución en repliegue, mientras los grupos armados se fortalecen con la economía ilegal. Mientras el país se sumerge en una nueva espiral de violencia, la fuerza pública se enfrenta a un dilema imposible: combatir sin recursos o resignarse a la pérdida del territorio. El ejército colombiano, una vez símbolo de fortaleza, hoy libra una batalla desigual, desarmado, en medio de una guerra que parece no puede ganar. Ya es muy tarde, ya este gobierno se acabó. Lo que tenemos que pensar es que con un próximo gobierno, todos unidos tenemos que empezar a trabajar a recuperar el país. Última pausa, los invitamos a unirse al debate en nuestras redes sociales, @NTN24, utilizando el hashtag Paz Total o Fracaso. Ya regresamos. Ya regresamos con Paz Total, del sueño a la pesadilla, por NTN 24, el canal de las Américas. Colombia se asoma al abismo de su futuro, con una mezcla entre la esperanza y la desconfianza, atrapada entre los escombros de una paz total que, según lo evidenciamos, ha fracasado en su propósito de reconciliar al país y el incierto camino hacia las elecciones del 2026. La promesa de diálogo terminó convertida en un campo minado, donde los grupos armados ganaron poder y la población civil sigue pagando el precio de un gobierno ingenuo y distante de los territorios. El reto de los próximos comicios no será solo elegir un presidente, sino rescatar la credibilidad en las instituciones, reconstruir la confianza en el Estado y decidir de una vez por todas si Colombia sigue siendo rehén de la violencia o se atreve a construir un país de progreso y esperanza. Esta es una de las tanquetas acá en el plateado y este es el muchacho del ESMAD. Aquí va uno del ESMAD. Hay compañeros muertos. Estoy pidiendo apoyo para la central.
Sofía! Esperanzada que podamos volver a nuestra tierra porque es muy doloroso uno dejarlo de uno. Sinceramente yo tuve que dejar muchas cosas y me duele porque las he trabajado duro con mis niños, porque sinceramente soy yo solamente con ellos. Confirme la escolta aérea, confirme, siga. Sentí la explosión, algunas cosas me cayeron encima y como pude las pude ir bajando para que no nos golpeara. Lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije en alguna de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno.